Historias de mi Cali. En Historias de mi Cali te contaremos sobre un tema que quizás muchos desconocemos, pero muy importante para nuestra historia. Bajo la catedral y la plaza de Caicedo reposan restos de 400 años de historia. En pleno centro de la ciudad de Cali, la de las históricas iglesias como la Ermita, San Antonio, la plaza de Caicedo y la catedral de San Pedro, se comentan historias sobre tumbas y osamentas. Hay que empezar por explicar que antes de que existiera un cementerio oficial o público para la ciudad, era normal, estoy hablando antes de 1793, hacia atrás, de que todos los cadáveres o los restos de las personas fueran enterrados dentro de las iglesias. Entonces eso le pasaba a la de San Pedro, le pasaba a la de la Merced, le pasaba a la de San Antonio, le pasaba a la de San Francisco, donde las personas por costumbre enterraban a las personas dentro de las iglesias. Por lo tanto, si hoy miramos la catedral, hay restos de personas, por supuesto, porque era la costumbre. Solo entre el periodo entre 1793 y 1828 es que se toma la decisión de construir oficialmente un cementerio público, y este lo construyen por fuera de la iglesia, enseguida del terreno que hoy conocemos de la catedral. En ese terreno donde hoy se levanta el Palacio Episcopal, que en los bajos de la Plaza de Caicedo hoy funciona una sede de la Librería Nacional, eso en algún momento fue el primer cementerio público, y como lo decía ahora, funcionó el periodo de 1793 a 1828. Si hay restos o despojos, pues, de cadáveres, sí los hay, pero obedecen como un periodo dentro de la transición normal, digámoslo así. Por debajo hay túneles de más de medio kilómetro de largo con pasajes secretos que, según las leyendas, pueden llegar a alcanzar hasta los 100 metros. A partir del año 2015, a raíz de un artículo que salió del diario El Tiempo, que fue publicado en redes sociales, se hizo muy famosa una versión de que por debajo de la iglesia de San Pedro existía una red de túneles. Algunos más osados dicen que son catacumbas, es decir, restos óseos donde enterraban a las personas de manera como escondida, refugiándose de algo, y que había una red de túneles. Algunas dicen que llegaba hasta la Plaza Caicedo, otros dicen que llegaba hasta San Francisco, en fin. Al salir este artículo, se dispersa por muchas partes esta idea. Sin embargo, lo que hemos tratado, los que investigamos esos temas urbanos, le hemos preguntado a la arquidiócesis y a quienes administran la iglesia de que sí, esta historia es real. Sin embargo, ellos no han podido confirmar que así sea. Entonces, yo diría que por el momento no hay más pruebas, salvo aquel artículo, pero no hay más investigaciones que corroboren la red de túneles. Sí puedo mencionar de que era una costumbre de que por temas militares, en los batallones o donde hubiesen cuarteles y hubieran soldados y algunos coroneles o generales de alto rango, sí se acostumbraba a hacer salidas secretas que subterráneas permitían un escape, una fuga a la hora de algún intento, algún golpe de estado o algún tema complicado. Recordemos que el batallón Pichincha funcionó entre 1906, inician las obras, donde hoy está el CAM. Y al momento de que hacen la demolición, sí se encuentra una red de túneles que comunicaba este batallón y permitía la salida hacia distintas partes de la Avenida Colombia y otros sectores. Entonces, a lo que voy con este comentario es que no se ha podido comprobar de que una red de túneles debajo de la iglesia de San Pedro. Sin embargo, parece ser de que sí se usaba con frecuencia para fines militares y algunos escapes de construir túneles en algunas construcciones. Se cuenta que hace muchos años fue clausurada una puerta con especie de reja que pasa exactamente por debajo de la iglesia de San Pedro. En estos pasajes ocultos podrían haber tesoros. En un segundo nivel inferior, como quien dice en un sótano, sí hay algunos restos de muy pocas familias, y eventualmente, salvo unas condiciones muy especiales, se celebran misas en un segundo nivel. Sin embargo, no ha podido encontrar de que hubiesen rejas como dicen las versiones. No se ha encontrado ningún nivel distinto al cuadrilátero que se aprecia en ese sótano. Por lo tanto, en la versión que él confirma, quien administra, pues me dice aquí no hay rejas. Entonces, pareciera ser que es una mezcla de algo cierto, y es que hay unos restos, pero se ha agregado más elementos para que la historia de las catacumbas tuviera un poquito de más fuerza en la ciudad. El tema de los tesoros, hay que explicarle a la audiencia que se extraían de las minas, sobre todo las minas de Marmato, del cantón de Supía, que eso era en Caldas, y algunas por el norte del Chocó, se extraía el oro y la plata. Pero ese oro y la plata salían con una especie de suciedad. Roca tenía que transformarlo en monedas de oro y plata. Esas monedas se acuñaron en Cartago, aquí en el Valle del Cauca,
Y luego de todo ese tesoro que se recogía, es falso el mito de que todo migrara para España y que había tesoro, los conquistadores se llenaron los bolsillos con eso. Porque había una norma del rey donde explicaba de que solamente la quinta parte de lo que se extrajera tenía que irse a España para pagar los impuestos. El resto, es decir, las 4/5 partes, todo quedaba otra vez aquí. Pero ese dinero, ¿en qué se invertía? Una parte para el clero. O sea que sí es verdad que se usaba en copas, en cáliz, en joyas, en poder remodelar las iglesias, eso es cierto. Y el resto de partes, unas iban para los ediles, otros iban para la construcción de la ciudad misma. Que hubieran tesoros es posible, pero no del tamaño, la dimensión que hemos creído, pues que hay enormes cantidades casi limitadas de oro escondidas, muy posiblemente no. Pero recordemos también que en la historia las iglesias tenían cáliz de oro con incrustaciones de diamantes y piedras preciosas. Sucede algo cuando se dan los periodos de independencia, y es que para financiar la guerra de independencia, quienes la lideraban, pues para sacudirse de la monarquía española, se metieron en las iglesias, tomaron muchos de estos cáliz y los fundieron para poder financiar con esto lo que eran las guerras. Entonces, sospecho de que si llegaran a haber cosas son ya muy pocas. La gran mayoría fueron fundidas o para pagar impuestos que se fueron a España, o para construcciones de la ciudad, o para pagar la causa de independencia que se dieron en ese periodo. El 24 de diciembre de 1876, en plena celebración de una misa de gallo, se presentó una toma violenta donde murieron muchas personas. Ese fue un episodio lamentable para la historia caleña, muy poco se menciona. Resulta que en aquel periodo, 1876, se estaban en enfrentamientos, estábamos en guerras civiles. Recordemos que cuando ganamos la independencia, supuestamente en 1819, no llega la armonía a Colombia o a la Nueva Granada. Al contrario, nos enfrascamos en cantidades de guerras civiles por la administración del poder. Entonces, civiles, liberales por un lado, conservadores, draconianos por otro, y eran guerras todo el tiempo. En ese momento, en 1876, en Cali, el que dominaba era el Partido Liberal. Y el comandante David Peña, que era el que lideraba las fuerzas en ese momento liberales, debe salir de la ciudad, dejando sola la ciudad, entre comillas sola, pues queda un batallón defendiendo, y es cuando aprovecha el partido opositor llamado conservador, y algunos toman el control de la ciudad y se aposentan en la plaza de Caicedo. Cuando el general que está por fuera se da cuenta de esto, recoge cerca de 2000 milicianos, algunos militantes, soldados entrenados, otra gente del común que la trae para recuperar la toma de la ciudad. Y le da una advertencia a los conservadores que estaban en la plaza de Caicedo: ríndanse o aténganse a las consecuencias. Como no se rindieron, entonces el 24 de diciembre por la mañana, eso cayó un domingo, cuando estaban en plena misa, ingresan 2000 personas con machetes, palos, con lanzas, con cuchillos, y recuperan la ciudad muy rápidamente, porque los conservadores que estaban defendiendo la ciudad eran solamente 30 contra 2000. No pudieron hacer nada. Los acribillaron en la plaza de Caicedo, pero inicia una masacre en la ciudad, que se meten hasta la iglesia de San Pedro y con lanzas matan personas que estaban atendiendo la misa de gallo, porque era el domingo en la mañana, y empiezan a acribillar a todos, porque David Peña, el general, como no tenía con qué pagarle a estos milicianos, les dice: tómense la ciudad y como pago, lo que usted se robe y usted pueda quedarse con ello, quédeselo como a modo de pago. Entonces, al darle luz verde para eso, se imaginen la cantidad de masacre. Hubo degollamientos, personas mayores que no tenían nada que ver y fueron masacradas en la calle. Se metieron a la casa de personas prestantes, a la fuerza rompieron y se robaron las vajillas, las cucharas, la ropa interior, las medias, todo se lo robaron para poder compensar en esto. Entonces, esa fue una Navidad triste, fueron decenas de personas que murieron, mujeres embarazadas también fueron acuchilladas, sus bebés también. Fue una masacre horrible que duró 3 días. 3 días esa masacre. Entonces, esos fueron los incidentes lamentables de esa Navidad negra del 24 de diciembre de 1876. Lamentablemente, después de esto, el general David Peña pues nunca reconoció sus hechos. Para él y su forma de ver era legal lo que estaba haciendo, estaba recuperando la ciudad del orden, pero muchas familias, como eran, digamos, de derecha, conservadores, pues eso quedó en el olvido y nunca hubo una justicia pues por este tipo de acto tan violento. Por debajo de las calles ya pavimentadas, que diariamente las cruzan más de 1000 vehículos, se pueden encontrar tumbas, y existen unas visibles dentro de la catedral donde reposan los restos de los obispos. Entre 1793 y 1828 funcionó un cementerio al lado de la iglesia de San Pedro. Luego en 1936, cuando ya edifican el Palacio Arzobispal, que está al lado, que lo podemos ver, que está ahí, lo construyen sobre lo que alguna vez fueron tumbas. No todas fueron sacadas.
O sea que encima echaron concreto y levantaron varillas y columnas, o sea que ahí pueden haber tumbas, pero pues, evidentemente no son públicas, no es un sitio que se pueda visitar, quedaron ya tapadas por el concreto. Esto da pie a múltiples leyendas que argumentan de que en esos primeros locales dicen que asustan, dicen que hay presencias extrañas. Pero si vamos al interior de la iglesia de San Pedro, tú ingresas y observas de que al fondo, donde está la parte principal, si observas una pared donde están los primeros obispos. Eladio Posidio Perlaza, donde encuentras Monseñor Adriano Díaz, el primer y segundo obispo que tuvo la ciudad. Al lado izquierdo observas tumbas de personajes famosos como el general Alfredo Vázquez Cobo, y es una costumbre que se tenía de enterrar personas dentro de las iglesias. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿hay restos? Sí los hay, sí los hay. Pero no son tan antiguos, no hay mucha claridad sobre qué pasó con la tumba de los primeros 34 españoles que llegaron aquí, pues no hay mucha claridad dónde se encuentran. Hay un mito también que explica que hubo un sacerdote, aparentemente segundo obispo que tuvo la ciudad, que un día pues observa en la iglesia como unos restos y él no sabe qué hacer con eso. Y él le da la orden a quien ayuda, vean, recójame todo eso, me echan todas esas cenizas y huesos en una bolsa y las botó. Necesitamos organizar esto, y parece ser que ahí se perdieron varios vestigios de más de 1 o 2 siglos de personajes que estaban en la ciudad. ¿Será que pueden existir restos de personas bajo las calles que hoy transitamos? Vamos a aclarar un poquito ese aspecto. Digamos que la actividad o la costumbre de enterrar cadáveres pues siempre ha estado. Con o sin españoles, incluso en el periodo indígena prehispánico se enterraban también los cadáveres. Lo especial o lo distinto en el tema que estamos hoy conversando es cuando se funda un cementerio público central para que toda la población allí, de manera uniforme, haga los entierros. En el periodo prehispánico se han hecho excavaciones en la ciudad y se han encontrado hasta ahora, solamente por el sector de Valle del Lili y Ciudad Jardín, se encontraron restos de tumbas. Y la modalidad que aplicaban nuestros indígenas era algo que se llama pozo con cámara lateral. Eso en cristiano, ¿qué quiere decir? Que se abre un hueco, se perfora, y las profundidades pueden variar a veces de 2 metros, y en Pasto se han encontrado restos con una profundidad hasta de 11 metros, o sea que no era tan superficial. Y desciendes por unas escaleras que habían, y al fondo te encuentras con una excavación más amplia, eso le llaman cámara, y ahí era donde depositaban nuestros indígenas a sus restos. Hay veces que se ha encontrado todo un grupo familiar, y hay veces incluso lo encuentran hasta con sus animalitos que los enterraban. Entonces, te respondo, sí había una costumbre de que nuestros indígenas enterraban a las personas donde vivían. Es decir, si tenía mi bohío aquí, al lado hacían los entierros. Si tenía una jerarquía aborigen o indígena más alta, tenía un bohío más grande, me enterraban dentro de la casa. Entonces, esa es la costumbre prehispánica. Cuando llegan los españoles, desde las primeras iglesias hasta 1793, las personas llevaban sus difuntos al lado de las iglesias. Había una especie de creencia de que en la medida en la que yo estuviera más cerca del altar principal, podría encontrar más rápido mi llegada al cielo. Esa era una creencia que existía. Por esta creencia, el cementerio que llamamos Cementerio Central, que lleva más de 173 años funcionando, es que un ingeniero llamado Luis Emilio Sardi Garcés, en 1910, hace la primera construcción y adecuación de ese cementerio central de una manera espectacular. Imagínense ustedes una entrada lineal, al lado de una especie de circunferencia que servía de bóveda, y ese era el purgatorio. Al otro lado, una circunferencia que tenía bóvedas y era el infierno. Y en un camino central lo esperaba una iglesia, y detrás de la iglesia una esfera circular. Eran 3 esferas, y eso tenía todo el simbolismo: cielo, infierno, purgatorio, y que al final la iglesia era la que redimía. Eso era una forma de asentar las creencias que habían, que era a través de la iglesia y el altar principal de las iglesias, que me daban a mí como la bendición. Cierro el comentario con esto. Hubo un momento donde las iglesias vieron un potencial, qué decirlo, negocio, porque empezaron a vender los puestos para enterrar a las personas dentro de la iglesia, y que entre más cerca estuviera el altar, valía más. Si te enterraban más cerca de la puerta, pues valía menos. Entonces esto se volvió pues también un canje económico. Hasta se pueden encontrar restos de soldados de 1800.
Estos son mitos, historia y leyendas de nuestra amada Santiago de Cali. Mi nombre es Fernando Arboleda y esto es Historias de mi Cali. Historias de mi Cali.